Muy buenas tardes para todos. Espero que estén todos muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, donde vamos a ir conociendo un poquito lo que es la administración. Sí, Carlos, te escuchamos. Carlos, tenés la palabra, Carlos. Carlos, ¿querías decir algo? Bueno. Bueno, les decíamos que decía que vamos a dar inicio a nuestra clase, donde vamos a conocer hoy todo lo relacionado a lo que es la administración y la planificación. Dentro de este contexto, vamos a también ver un poquito lo que ya habíamos visto en la clase anterior, lo que es dentro de lo que mencionamos la administración moderna, con sus teorías y con sus instrumentos, que nosotros ya vimos también justamente los pasos que consiste en adaptar los recursos a la función del servicio. Y para ello mencionábamos los elementos de la planificación, donde hablábamos y ya comentábamos y ya conocemos lo que significa planificación, organización, dirección, evaluación, para decir que estos 4 elementos forman a pasar a formar parte de lo que es un proceso administrativo. Dentro de esto también habíamos hablado de la planificación y que la organización son identificados con el proceso de pensar, mientras que la dirección y la evaluación es con el hacer. La fase de pensar es necesaria en cualquier proceso administrativo. Esto decíamos la clase anterior, para hoy conocer un poquito lo que significa la planificación. La planificación es el ejercicio de la inteligencia que trata de hechos y situaciones tal y como nos los encontramos, y de buscar el modo de resolver los problemas que los mismos plantean mediante el proceso de gestión de las organizaciones. Bastante profundo es la definición y del proceso en sí, y más que nada del trabajo de lo que es planificar los diferentes procesos de una gestión, ya sea técnica y o administrativa. Por supuesto, también varios autores definen también a la planificación con conceptos diferentes, de las cuales podemos mencionar también que en la planificación en la que se examinan las alternativas de mejorar ante el futuro, adoptándose de forma anticipada. También las decisiones necesarias sobre el qué se ha de hacer y cómo, determinando así la selección racional de objetivos y el desarrollo de políticas, programas y presupuesto para alcanzarlo. Principalmente cuando trabajamos con una planificación, ya decíamos la clase anterior, lo primero que hacemos es pensar en el proceso del trabajo o la situación que vamos a estar analizando, ya sea como un problema o ya sea como una solución. Y ahí es donde entra a tallar las decisiones necesarias que tenemos sobre qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con qué herramienta, con qué instrumento, con qué recurso cuento yo para poder llevar a la práctica lo que estoy planificando dentro del entorno
de la organización en sí. También la planificación define los objetivos a lograr. Cuando estamos trabajando en una planificación, decíamos también en la clase anterior, trabajamos con unos objetivos generales, con unos objetivos específicos que bien vamos a plasmar en nuestra planificación para poder alcanzar esos objetivos. Vamos a tener en cuenta también las políticas a seguir, aquella que se quiere conseguir en una organización y que impregna a la organización. Las actividades a desarrollar para conseguir los objetivos y los fines. Hablábamos también de bien que siempre queremos lograr los objetivos, pero que también queremos siempre alcanzar también las metas. Las normas de ejecución y control o evaluación de los objetivos también hablamos dentro. Decíamos también en la clase anterior que siempre existen también las normativas de trabajo, las normativas de procedimiento de cómo vamos a ir desarrollando cada actividad y más que nada acompañar con los controles, con las evaluaciones, que también decíamos que va muy de la mano con lo que es la supervisión y el monitoreo, principalmente para poder ver de lograr los objetivos, alcanzar la meta o llegar al fin común para lo cual nosotros estamos ya planificando cierta actividad. También tenemos los elementos fundamentales del proceso de planificación, que es el qué. Acá vamos a ver una serie de preguntas. Cada pregunta también tiene su actividad que ir desarrollando. Vamos a ver el qué, que vendría a ser qué objetivos vamos a plasmar para ver si podemos lograr esos objetivos, para qué problema que se resuelve con un objetivo, ¿verdad? Ver el problema que podamos resolver, también el cómo, las actividades que vamos a ir desarrollando para lograr esos objetivos, el con qué, los recursos o medios para ejecutores. Cuando hablamos de recursos, ¿de qué tipos de recursos hablamos? A ver, ¿quién me puede comentar un poco eso? Recordemos que tenemos 3 tipos de recursos. Hablamos la clase pasada varias veces mencionando esos 3 tipos de recursos. A ver, ¿quién me puede decir cuáles son esos recursos? ¿Alguien recuerda? Recursos financieros y humanos. Muy bien, Alba, muy bien las compañeras que contestaron. Recursos económicos, recursos financieros, recursos humanos y recursos materiales. Excelente, Carlos. Está muy bien también tu respuesta. Entonces, nosotros cuando estamos hablando del con qué, entonces tenemos que primeramente saber con qué recursos contamos, ¿verdad? Con los recursos humanos, con los recursos materiales, con el financiamiento, con el presupuesto, para que yo también pueda contar primeramente con los recursos humanos, contar con las herramientas de trabajo para poder ir desarrollando la actividad que estoy planificando. Y también tenemos cuándo o en cuánto tiempo. Acá ya sería la cronología y la secuencia y el tiempo, ¿verdad? ¿En qué tiempo? ¿Va a ser en un trimestre? ¿Va a ser en un semestre? ¿Va a ser anual? ¿Verdad? Ya debemos también darle un tiempo para poder también nosotros evaluar o poder también controlar si se están cumpliendo, ¿verdad? Lo que nos habíamos planificado. ¿Cuánto? ¿En qué cantidad? ¿Cuál es la meta que nosotros queremos alcanzar? La meta al cual debemos de llegar. ¿Y quiénes? ¿Quiénes son las personas responsables de poder llevar a la práctica la planificación? ¿Quiénes
son los responsables y quiénes son los ejecutores de ese proyecto o de esa planificación. ¿Dónde se va a llevar a la práctica? ¿En qué lugar? Ejemplo, podemos decir que nosotros queremos llegar a ponerle al 90% de la población vacunada con la tercera dosis del COVID-19, por ejemplo. Ese es nuestro objetivo, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a planificar las actividades? Vamos a hacer campañas de día D, vamos a hacer varias bocas de donde vamos a estar con nuestro equipo vacunadores, donde pueden ser en las plazas, en los supermercados, en los shopping, mismo en los servicios de salud, ¿verdad? Donde vamos a poner varias bocas también, ¿verdad? Ese es el cómo vamos a ir desarrollando las actividades. Los recursos, contamos con los recursos humanos, contamos con los insumos, contamos con los viáticos, por ejemplo, para los vacunadores que van a estar fuera de su horario normal de trabajo, por ejemplo, en un día de un domingo, haciendo vacunación casa por casa. ¿En qué tiempo? Pongámosle que de aquí a 60 días nosotros queremos lograr ya lo que nosotros estamos poniendo como objetivo. ¿En qué cantidad? Ya dijimos llegar por lo menos al 90% de la población de nuestra área de influencia, de nuestro lugar de trabajo. ¿Quiénes van a ser los responsables? Los responsables van a ser las autoridades de ese servicio de salud, llámese director, administrador, enfermero jefe, la brigada de vacunación que van a ser los ejecutores de ese trabajo. ¿Y en qué lugar? Que ya mencionamos también las plazas, los lugares públicos, los shopping, los supermercados, mismo el servicio de salud. Más o menos así es la planificación detalladamente ya dentro de estos elementos que nos sirven como proceso de planificación. ¿Algún comentario al respecto que quieran hacer o quieran contar alguna experiencia, ya que ustedes estuvieron en sus lugares de trabajo más o menos trabajando con una planificación? Bueno, acá vamos a ver también dentro de lo que es la planificación y siempre yendo al ejemplo, como todos somos trabajadores de la salud, vamos a conocer lo que es la política sanitaria. La política sanitaria es el conjunto de declaraciones, directrices oficiales, acciones o de posibilidades de intervención deliberada de los procesos, de los poderes, públicos en el ambiente concreto del sector sanitario. ¿Para qué eso? Para poder estar realizando las orientadas a la regulación de las actividades específicamente sanitarias para la obtención de los más elevados niveles de calidad en la producción de bienes y prestación de servicios. Y acá en este punto debemos diferenciar muy bien qué son los bienes y qué son los servicios. A ver, ¿alguien me puede hacer esa diferenciación? Que cuando nosotros decimos producción de bienes y prestación de servicios, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando hablamos, permiso, Sí, adelante. cuando hablamos de bienes, estamos hablando de bienes que tienen existencia tangible, física. Ajá. Y cuando hablamos de prestación de servicios, es el esfuerzo que hace el ser humano por cumplir un trabajo, una tarea en particular que se le es encomendada en el plano de la contratación profesional o contratación en relación de dependencia. Eso es prestación de servicios. Excelente la acotación del compañero. Así mismo es. Tenemos muy bien diferenciado ya entonces lo que son bienes, producción de bienes y lo que son prestación de servicio, que esto vamos a ir contribuyendo de forma conjunta con políticas de otra naturaleza a alcanzar los objetivos de las políticas de promoción y protección social.
Recordemos siempre que somos trabajadores de la salud y que lo que más siempre debemos de llevar adelante a la práctica son las políticas de promoción, prevención que hace a la protección social también. Pasamos a lo que es un pensamiento estratégico para poder llegar finalmente también a una planificación estratégica. Pero empecemos por el pensamiento. Dice, permite ajustarse a las situaciones cambiantes, tomando en cuenta lo pasado, relacionándolo con el proceso para poder identificar y explicar los cambios ocurridos y determinar hacia el futuro las perspectivas posibles trabajando con el equipo de trabajo, ¿verdad? Recordemos siempre que cuando hablamos de trabajo, siempre estamos abocados al trabajo en equipo, incorporando los actores protagonistas en estos procesos. Muy importante el pensamiento estratégico porque engloba un todo de las diferentes actividades que pudiéramos tener como perspectiva, ¿verdad? De solución, perspectiva de dar también rienda a un proceso para también tener en cuenta finalmente los elementos que el gerente debe tener, que son 3 elementos: el saber administrar, el saber utilizar el poder y saber aplicar la empatía. Estos 3 elementos no debemos olvidarnos cuando estamos ya ante un grupo de trabajo, gobernando a ese grupo de trabajo, ¿verdad? Con la responsabilidad que cada uno desde ese lugar nos toca ir desarrollando también con nuestros recursos humanos. Para ello, debemos también conocer las reglas de oro, le llamamos nosotros en la administración, del gerente. La primera regla es saber ordenar prioridades. Recordemos cuando hablábamos la clase anterior del proceso, de la etapa de la administración, donde veíamos también el análisis de la situación en sí, donde debíamos también trabajar identificando un problema y buscando la solución a ese problema, y para ello debíamos trabajar con una lluvia de ideas, y decíamos también que esa lluvia de ideas habíamos que también ver cuáles eran las posibles soluciones y ver las prioridades. A eso también se refiere dentro de la regla de oro del gerente, saber ordenar las prioridades, saber cuál es el primer paso que vamos a tener que dar ante una situación presentada. Jamás delegar lo esencial. Siempre debemos ser responsables de nuestro trabajo con mucha responsabilidad, exigir mucho. Claro, muchas veces debemos exigir mucho también los gerentes, porque recordemos también que ante una gerencia siempre va bajando también los diferentes estamentos en la jefatura, en las direcciones, ¿verdad? Para poder también aplicar esa exigencia del resultado que se nos pide también. Actuar rápido. Debemos informarnos muy bien de la situación presentada y ser copartícipe de esa situación también. Comprometerse, debemos comprometernos con la responsabilidad que hemos asumido para poder llevar adelante los trabajos que nos han encomendado. No ocuparse sino de lo posible. Saber perder, ser justo y decidido y gozar del trabajo. Gozar del trabajo es lo que siempre decimos, que cada uno tengamos que hacer el trabajo de la mejor manera posible, aplicando todos nuestros conocimientos y más que nada poder vencer ese tiempo perdido que muchas veces tenemos por no poder dar las decisiones en tiempo y forma, y que es lo principal para poder cumplir con todo lo que nos toca ir también abarcando dentro de una responsabilidad. Además, debe cumplir características muy especiales como
debe ser una estratega global que domine en el tiempo y en el espacio, el entorno desde lo político hasta lo estratégico, la estructura como sujeta permanente al cambio y la administración y el desarrollo del recurso humano. Recordemos también que siempre debemos apuntar también al desarrollo del recurso humano que está trabajando también en el entorno, principalmente, ¿verdad? Que es lo que hoy, por ejemplo, ustedes están haciendo, están desarrollando también sus conocimientos, están aplicando también todo lo que ustedes saben y todo lo que van aprendiendo a lo largo de estos años de esta maestría para poder aplicar también en sus lugares de trabajo y en la función que a cada uno les compete ir realizando. Un maestro de la tecnología, la cual por su desarrollo demanda que nos asesoremos muy bien. Hoy por hoy la tecnología es como que apretar una tecla y tener toda la información que anteriormente todo lo hacíamos en forma manual. Teníamos que remontarnos a libros, a planilla, a archivos de hojas para tener la información y de ahí ir sacando nuestra base de datos. Hoy por hoy la tecnología hace también a que podamos tener también la información concreta sobre el punto que necesitamos en tiempo y forma. También debemos ser maestro y político a la vez, ¿verdad? Cuando hablamos de político, no es político de partido político, sino es político como persona para el famoso que siempre más conocemos, nuestra muy buena verba paraguaya, el juego de cintura siempre entre los compañeros. Y ser un buen líder, más que nada, para poder gobernar, poder llevar adelante el equipo, el grupo de trabajo, con un buen ambiente de trabajo, con armonía, con dedicación, que es lo que siempre debe caracterizar a un buen líder. Dentro de las estrategias tenemos también la formulación de las estrategias que describe cómo la organización formula sus estrategias de forma a direccionar y fortalecer su desempeño organizacional y su posición competitiva a corto y largo plazo. Dentro de lo que es el desempeño organizacional, también ahí ya entra a tallar el clima organizacional en sí, que tiene también varias aristas para ir también cumpliendo con eso, principalmente lo que es el ambiente del lugar de trabajo también de los recursos humanos. Cómo garantizar la consistencia de las estrategias y su comunicación a todas las partes interesadas. Debemos saber formular muy bien estas estrategias porque, como bien lo dice acá, cómo garantizar la consistencia para poder también llegar la comunicación a todos nuestros recursos humanos. Y describe cómo las prácticas relativas de la formulación de las estrategias, su evaluación y sus mejoras. Es lo que nosotros vamos a ir también formulando dentro de lo que es la formulación de las estrategias. Vamos a ver cómo se van a trabajar estas formulaciones, estas estrategias, cómo se evalúa y cómo se puede apuntar a una mejoría también. También tenemos la precisión de las acciones que deben realizar en función de los factores de riesgos y funciones de salud pública. Sabemos también que todo proceso de estrategia de trabajo, más todavía en lo que es salud, tenemos también varias acciones que ir realizando. ¿Por qué? Porque estas acciones también van previstas a lo que es también el desarrollo en sí de cada programa, por ejemplo. No olvidemos, por dar un ejemplo, nosotros tenemos el programa de diabetes, tenemos el programa de hipertensión arterial, tenemos el programa de tabaquismo y así otros programas que también deben tener sus factores de riesgo y su funcionalidad dentro de lo que es la salud pública.
Las funciones esenciales son, por ejemplo, el seguimiento, la evaluación y el análisis de la situación de salud que nosotros ya vimos la clase anterior dentro de lo que es nuestra etapa de la administración en sus diferentes facetas de planificación, de organización, de dirección, de ejecución, y decíamos que en la ejecución lo que más de luego venía era la evaluación, el control, justamente para poder nosotros ir analizando lo que es el proceso de trabajo, y más que nada si es que podemos estar también alcanzando ese objetivo, logrando ese objetivo, y si no, entonces para poder ver también cuál es el inconveniente en sí que hace a que no podamos alcanzar ese objetivo planteado, o no podemos alcanzar también esa meta ya planteado. Para eso es bueno hacer la evaluación, hacer el seguimiento y analizar esas posibles soluciones que debemos dar rápidamente para poder lograr lo que habíamos planificado. También la vigilancia de la salud pública con su investigación y control de riesgo y daños en salud pública. Sabemos también que los diferentes programas también van siempre con un equipo también de vigilancia, de investigación, para poder también ir visualizando si hubiere algún inconveniente. Promoción de la salud, dar a conocer todo el servicio que se brinda a través de un hospital, por ejemplo, ¿verdad? Todo debemos que la población sepa, ¿verdad?, cuáles son los nuevos servicios que estamos nosotros también aplicando en cuanto a lo que es la atención en sí al usuario. Promocionar eso para que también se pueda dar a conocer. Muchas veces nosotros en salud pública no queremos promocionar lo bueno que estamos haciendo, y muchas veces también por eso no se conoce todas las nuevas innovaciones que se hacen en los servicios de salud, ¿verdad? Y principalmente IPS tiene muchísimas innovaciones, tiene nuevas infraestructuras, nuevos equipamientos, que muchas veces la población desconoce eso. Y eso es porque justamente lo bueno, bueno, es novedad, no es noticia. Entonces la prensa mismo no se encarga de dar a conocer. Pero nosotros podemos ser también portadores de dar a conocer también eso, haciendo partícipe, ¿verdad?, a los ciudadanos de todo lo que nosotros, lo bueno que se está brindando en nuestro servicio de salud donde estamos trabajando. La reducción del impacto de las emergencias y desastres en la salud. También principalmente nosotros en lo que es el Ministerio de Salud, no sé si en IPS, se cuenta con toda una dirección también de lo que es emergencia y desastre en la salud, trabajando también eso directamente con muchos entes reguladores también, ¿verdad? Viendo también políticas de solución, ¿verdad?, para cualquier situación que se pudiera plantear también o pudiera aparecer en nuestro país. También tenemos el desarrollo de políticas y capacidad institucional de planificación y gestión en salud pública. Fortalecimiento de capacidad institucional de la regulación y fiscalización en materia de salud pública, evaluación y promoción del acceso equitativo a los servicios de salud necesario, desarrollo de los recursos humanos y capacitación en salud pública, que es lo que mencionábamos también hace rato, que es muy bueno también que el recurso humano en sí se pueda empoderar también, ir actualizándose en los diferentes lugares de trabajo, ¿verdad?, o con las diferentes nuevas normativas de procedimiento o de protocolo que se pudiera tener también en los lugares de trabajo, y así poder garantizar el mejoramiento de la calidad de servicios de salud
individuales y colectivos también. Muy bueno es estos puntos, ¿verdad?, a tener en cuenta dentro de lo que es también una investigación en sí en salud pública. Tenemos también la operacionalización de las estrategias, donde las estrategias son desdobladas en planes de acción por las diversas unidades de la organización de forma a englosar todos los segmentos de actuación para luego poder tener en cuenta presentando los principales planes de acción y respectivos métodos de acompañamiento y proyectos de desempeño buscando la excelencia. Siempre dentro de una operacionalización, ¿verdad?, de las estrategias, siempre buscamos también la excelencia. La excelencia dentro de lo que es también la eficiencia y la eficacia. No olvidemos de eso, para luego tener finalmente lo que es el plan de acción, que es un proyecto a corto plazo. El proyecto en sí es todo aquel plan o aquella planificación que nosotros podamos ir desarrollando a corto plazo. Ahora entramos a lo que es la planificación estratégica en sí. Podemos decir que es el proceso estratégico mediante el cual quienes toman las decisiones en una organización obtienen la información y a partir de ella elaboran objetivos claros y precisos que con los medios y recursos le permite elaborar planes, los cuales son experimentados, ejecutados y controlados. Se dan cuenta cómo la planificación estratégica ya es un proceso estratégico a trabajar para poder ir también elaborando los diferentes objetivos y midiendo también los diferentes recursos que debemos también tener para poder elaborar, ejecutar y llevar a la práctica todo lo que hemos planificado en un proceso. También es importante aclarar que participan en este proceso, en el proceso de planificación estratégica siempre, no solo los miembros de la alta gerencia, sino también los gerentes de área, directores y jefes de departamento. Lo que pasa es que cuando trabajamos una planificación estratégica, apuntando a poder alcanzar las metas, lograr los objetivos, tener un plan de acción en sí, no se puede trabajar solo los directivos, sino que tiene que ser ya un equipo conformado por todos estos departamentos que acabamos de mencionar. Los gerentes de área, los directores, los jefes de departamento, los jefes de secciones, ¿verdad?, que deben ir participando en el proceso de cómo vamos también haciendo para que los fines se interpreten como el llegar al lugar ideal, pero plenamente realizable, y se puedan cambiar en el momento o en la fase de experimentación. De hecho, cuando trabajamos la planificación estratégica, vamos a tener también las etapas de control, las etapas de aplicar también estos eventos, y si también vemos que algún inconveniente pudiéramos tener por el camino, tenemos también la etapa para poder ir haciendo los cambios necesarios en las diferentes situaciones visualizadas. Para eso siempre llamamos que es una etapa de experimentación para poder ir puliendo las situaciones que pudieran generarse por el camino. Y acá vamos a conocer para ello los principios generales de la planificación estratégica, que es el diagnóstico que nos permite
se corta en un ratito nuestra clase. Yo les vuelvo a enviar el link para volver a conectarnos y seguir, ¿sí? Decíamos que es el diagnóstico que nos permite saber dónde estamos, a dónde queremos llegar y el cómo. Es un poquito el planteamiento a las alternativas, es también la posibilidad de cambio